Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Solo hazlo. Solo hazlo. Las manos en la cabeza. Una serie de crímenes en una pequeña comunidad agrícola dejó a su gente aturdida por la conmoción y el miedo. A medida que se ampliaba la búsqueda de los sospechosos, los oficiales recurrieron al FBI por ayuda. Viajaron más de 1.600 kilómetros para encontrar a los letales perpetradores, antes de que más víctimas inocentes se cruzaran en su camino. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En junio de 1997, una ola de crímenes arrasó a Iowa como un tornado. Dejó un rastro de robos, secuestros y asesinatos por el camino para luego continuar. Nadie sabía hacia dónde. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. El FBI comprometió sus recursos para seguir el rastro de los sospechosos. Para el momento en que pudieron identificarlos, ya contaban con una ventaja de 12 horas. La persecución los llevaría a través de 6 estados en su esfuerzo por atrapar a los asesinos. Los jóvenes descarriados. 11 de junio de 1997, centro-sur de Iowa. La región agrícola rica en cultivos y ganado comenzó a activarse al amanecer. La mayoría de los trabajadores del campo habían llegado temprano para iniciar sus tareas, pero una de ellas, que nunca perdía un turno sin avisar, no se presentó ese día. Su jefe, un granjero cercano, comenzó a preocuparse porque la llamaba por teléfono sin obtener respuesta. Como vivía sola, fue a verla. Notó que su camioneta no estaba y que la puerta de entrada estaba entreabierta. ¿Bárbara? Adentro descubrió el cuerpo sin vida de su empleada, Barbara Garber. ¿Bárbara? Oh, Dios mío. El oficial de policía del condado de Mahaska, Paul de Geest, respondió al llamado del 911. En 20 años de trabajo en la aplicación de la ley, estuve involucrado en solo 5 o 6 homicidios, así que no es algo que suceda con frecuencia en Oskaloosa o en el condado de Mahaska. Cuando entramos en la sala de estar, miramos el cuerpo de Barbara Garber. Estaba sentada en una silla con su ropa puesta. Se encontraba inclinada hacia el lado izquierdo y la sangre aún brotaba de su cabeza. Así la encontramos. El alguacil llamó a los expertos de la División de Investigación Criminal de Iowa para que procesaran la escena. A la mujer de mediana edad le habían disparado 4 veces desde una corta distancia, mientras estaba sentada en una silla. Los técnicos recuperaron los casquillos calibre .22 cerca de la víctima. A sus pies encontraron el desayuno a medio comer. La ausencia de heridas defensivas en el cuerpo indicaba que la granjera no se había defendido, de acuerdo con el agente especial de Iowa, Michael Berrier. La casa no parecía tener ninguna entrada forzada. Era como si alguien solo hubiera entrado porque se lo permitieron o porque no tuvo que violentar la puerta. La vivienda se veía bien, no fue saqueada, ni había nada a simple vista que indicara que había sucedido un robo, solo el de la camioneta que no estaba en la entrada. Una camioneta pick-up. El granjero describió el vehículo de la víctima como una camioneta pick-up, último modelo verde oscuro. Los detectives emitieron una orden de búsqueda del auto desaparecido a todas las fuerzas del orden de la zona. Una camioneta ranchera. ¿Por ese camino? Sí, venía por este camino. Los investigadores hablaron con la vecina más cercana, quien vivía a medio kilómetro.
Ella notó algo ese día temprano, camino al trabajo en las horas previas al amanecer. Justo hasta allá. Vio una camioneta 5 puertas desconocida, tipo ranchera azul, mientras retrocedía de la casa de la señora Gerber. Pero no logró ver quién iba adentro y tampoco anotó la matrícula. ¿Estaban siguiendo? El vehículo fue descrito como una vieja camioneta deteriorada, ranchera de color azul. No era un auto que alguien hubiera visto antes en la casa de la señora Garber. No tenía relación con ella, por eso creíamos que lo más probable era que fuera el vehículo del sospechoso. En caso de que recuerde algo más. Mientras los policías conversaban con la vecina, escucharon una alerta en la radio policial. Nos acaban de notificar un robo. ¿Qué tienen? 607. Bien, voy en camino. Un banco en el poblado de Gibson, a 8 kilómetros de allí, había sido robado. Los oficiales de 2 condados respondieron al llamado. Ya que los depósitos bancarios están asegurados por el gobierno federal, contactaron al FBI. ¿Sí? La oficina de campo más cercana quedaba a 124 kilómetros de distancia, en Cedar Rapids. Iré para allá. De acuerdo. Larry, tenemos un robo bancario en Gibson. Entendido. Seguro. El agente especial del FBI, Scott French, fue asignado al caso. ¿Armados? ¿Algo más? ¿Qué tipo de armas? De acuerdo. Adiós. El pequeño banco de ahorros de Gibson estaba abriendo por primera vez para una población de solo 70 habitantes. Abajo, en el sur. Ahí. Ahí mismo. En el norte. Hay una carretera asfaltada hasta la comunidad de Gibson. El resto de la zona se encuentra rodeada de granjas con unos pocos caminos de grava que llevan a las afueras de la comunidad. Omaha 991. Le tomaría 1 hora al agente French llegar al sitio. Llamaré una vez que obtenga más detalles. Cuando llegue allá. Los oficiales llegaron primero para asegurar la escena del crimen y tomar las declaraciones de los Muy testigos. bien, gracias. Está bien. Los empleados le dijeron a los investigadores que el robo sucedió a las 10 de la mañana. Regresó al frente. Correcto. No había clientes en ese momento y tampoco guardias en servicio. Y como Solo una cajera y el gerente estaban adentro cuando sucedió el robo. parado detrás del mostrador. ¡Las manos en la cabeza! 2 sujetos armados que llevaban puestos pasamontañas, guantes y overoles oscuros irrumpieron en el banco. ¡Todos contra la pared! Uno portaba un rifle y el otro una pistola. ¡Rápido, muévanse! ¡Denme el dinero! Los ladrones tomaron fardos de dinero en efectivo y lo guardaron en bolsas plásticas de basura. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! Se llevaron $65,000 en efectivo. Aunque llevaban pasamontañas, los empleados creían que ambos sujetos eran blancos. Sobre los 2 hombres. El banco de ahorros Gibson no tenía ningún sistema de seguridad. Es decir, que no tenían grabaciones ni cámaras de video que pudieran haber grabado el robo. Esto hizo difícil para los investigadores tener alguna evidencia más que las declaraciones de testigos. Los investigadores encontraron a la única persona que parecía haber visto algo, una niña de 10 años. Si tuvieras que adivinar, ¿qué dirías? Les dijo que estaba paseando en su bicicleta por la calle cuando el robo tuvo lugar. 2 sujetos con pasamontañas que sostenían bolsas de basura saltaron de un auto gris y corrieron hacia el banco. Ella se fue antes de que salieran. O la niña era muy pequeña, o tuvo miedo como para tomar nota de la matrícula. La policía emitió un boletín de alerta a todas las unidades para que estuvieran atentos de un sedán gris como el posible vehículo de escape. Me pareció que los ladrones, en este caso en particular, eran de la zona cercana. Primero que nada, el banco Gibson estaba en un sitio muy aislado. Y en segundo lugar, ambos individuos llevaban puesto overoles, que es como suelen vestirse los trabajadores de estas comunidades. Patrulla 32, patrulla 32.
10402. 10-4, lo tengo. Entendido. Mientras se dirigía a la escena del crimen, uno de los oficiales tomó la ruta que tal vez habían usado los bandidos para escapar. Central, voy a revisar esto. Hay un auto que coincide con la descripción. A casi 4 kilómetros del banco, notó un sedán gris que parecía abandonado en los terrenos de una granja. No había nadie a la vista. Revisó el auto y transmitió por radio el número de la matrícula. Estaba registrada a nombre de una adolescente llamada Aylan Scholes, quien vivía cerca. Pensó que era en extremo inusual que ese auto estuviera ahí. Y como estaba a pocos kilómetros de distancia, condujo hasta la casa de ella. Las comunidades de Iowa son muy unidas y el oficial conocía a la familia Scholes. Al llegar a la casa, nadie respondió. El oficial encontró la puerta de entrada sin seguro. Aylan, Adentro descubrió a Aylan Scholes, de 18 años, muerta a tiros en el piso. Pidió ayuda por tenemos un radio. asalto criminal. El oficial de policía del condado de Mahaska, Paul de Geest, creía con certeza que este segundo homicidio estaba relacionado con el primero, así como con el asalto al banco. Estábamos muy seguros de que todo estaba relacionado. Todo había ocurrido en un radio de 8 kilómetros y, de nuevo, no era algo que sucediera con frecuencia en Iowa rural. Lo de tener 2 cuerpos y un robo a un banco en solo 2 horas. A la recién graduada le habían disparado 2 veces en la cabeza a corta distancia. Una cinta de audio y 2 casquillos calibre .22, los del mismo tipo en la primera escena del crimen, fueron recuperados cerca del cuerpo. Al igual que en el homicidio previo, los investigadores no encontraron ningún indicio de que se hubiera forzado la entrada y tampoco había heridas defensivas en la joven. El agente especial de Iowa, Michael Berrier, descubrió otra conexión importante con el asesinato de la primera víctima, Barbara Garber. Una serie de entrevistas realizadas en la zona de la casa de los Scholes indicaron que una camioneta verde, nueva y en buen estado, había estado estacionada en la entrada cerca de las 9:30 de aquella mañana. Esto era relevante para nosotros, puesto que la camioneta de Bárbara era una pick-up con esas características. Así que creíamos que después de que la camioneta fue robada, terminó en la vivienda de los Scholes, lo cual relacionaba los 2 homicidios. Ambos cuerpos fueron enviados al médico forense del condado para las autopsias. El análisis balístico confirmó lo que los investigadores sospechaban. Entiendo. Las 2 víctimas habían sido asesinadas con la misma arma, una pistola semiautomática calibre .22. El FBI y los investigadores locales armaron un centro de comando en la oficina del alguacil del condado de Mahaska. 2,5 kilómetros más allá de... Establecieron una línea directa y contactaron a los medios para darles la descripción de la camioneta de la agricultora. Ocupamos una amplia sala de interrogatorios que hizo las veces de centro de comando. Comenzamos a reunir las pistas que venían de todas partes de la comunidad. En ese punto ya había una tensión significativa de los medios, lo que incrementó el volumen de las llamadas entrantes. Los oficiales siguieron docenas de pistas. Una provino de un adolescente que había visto una camioneta que coincidía con la descripción de la pick-up de una de las víctimas. Estaba en la ciudad de Oskaloosa, casi al mediodía, cuando vio la camioneta pasar con 2 hombres adentro. El testigo no vio sus caras y tampoco tomó nota de la matrícula. Por eso no resultó relevante del todo, ya que esa camioneta en particular es muy común en la zona. Recibimos docenas de avistamientos, muchos de los cuales resultaron no ser nada. Era solo una camioneta pick-up verde de 1997. Y ese día
Todos los que condujeron una similar en el condado de Mahaska fueron detenidos. Todos, excepto el conductor de la camioneta de la víctima. Los investigadores se desplegaron en las distintas comunidades del condado de Mahaska para buscar testigos más prometedores. Encontraron a alguien que dijo haber notado algo cerca de las 10:30 u 11 de la mañana en que sucedieron los asesinatos. Vio una camioneta verde oscuro cerca de la ciudad de Oskaloosa. Identificó al conductor como un sujeto de la zona al que nunca antes había visto en ese auto. Afirmó que había otro pasajero, pero se fueron antes de que pudiera ver quién era. El testigo que lo reportó reconoció al conductor como Jamie McMahon, alguien a quien conocía lo suficiente como para identificarlo. Estaba seguro de que era él. También dijo que había una segunda persona en la camioneta, pero no pudo verla de cerca como para saber si se trataba de un hombre o una mujer, solo que había otro pasajero. Bien, esto es lo que haremos, Don. Quiero que revises los antecedentes. Al final del primer día, los investigadores ya tenían el nombre y el rostro de un posible sospechoso de 2 homicidios y un robo bancario. El lugareño de 22 años, Jamie McMahon. Tanto los agentes como los detectives esperaban que pudieran atraparlo a él y a su cómplice no identificado antes de que se perdiera otra vida. El 12 de junio de 1997, un día después de que 2 residentes de Iowa fueran asesinadas y un banco asaltado, el FBI y las autoridades locales tenían el nombre de un posible sospechoso, Jamie McMahon, de 22 años. McMahon fue visto por última vez conduciendo una camioneta que coincidía con la descripción del vehículo desaparecido, el cual pertenecía a una de las víctimas. Los investigadores creían que otro pasajero no identificado viajaba con él y podía ser su cómplice. El agente especial Michael Berrier, del Departamento de Investigación Criminal de Iowa, descubrió que la última dirección conocida de Jamie McMahon era la de la casa de sus padres en Oskaloosa, Iowa. A ellos les preocupó escuchar la información porque no habían tenido noticias de su hijo desde el día de los crímenes. Cuando hablamos de Jamie McMahon a sus amigos y familiares, nos enteramos de que había sido un buen muchacho, muy trabajador, pero que en los meses anteriores a los crímenes, su personalidad de alguna manera había cambiado. Comenzó a perder peso y dejó de trabajar y parecía tener problemas. ¿Les importa? Los investigadores llegaron a la casa de McMahon para revisarla y saber más sobre él a través de sus padres. Gracias. Durante las últimas semanas, McMahon había pasado mucho tiempo con su hermanastro de 18 años, Christopher Kaufman. Kaufman vivía cerca, pero no compartían las mismas amistades y tampoco solían verse a menudo. Aunque últimamente se habían vuelto inseparables, ahora los dos estaban desaparecidos. Esto es muy útil, cualquier información que nos pueda... Como el banco había sido robado por 2 sujetos y... los testigos habían visto a McMahon conducir una camioneta junto a otro pasajero. Teníamos que asumir que Chris Kaufman era la segunda persona que lo acompañaba. Los detectives interrogaron a los amigos de McMahon, quienes recordaban haberlo visto con Christopher Kaufman la noche anterior a los crímenes mientras conducían una vieja camioneta azul. Un amigo le prestó su auto los últimos meses, ya que el sospechoso no podía comprar uno, de acuerdo al oficial de policía del condado de Mahaska, Paul DeGeest. El vehículo era una camioneta azul. Parecía un auto de 5 puertas al verlo por detrás. Esto también se relacionaba con el vehículo que la vecina había visto en la entrada de Barbara Garber temprano aquella mañana. Los investigadores registraron el vehículo, pero no encontraron ninguna evidencia física que conectara a McMahon o Kaufman con el homicidio de Barbara Garber. Las amistades de McMahon mencionaron que él siempre quiso una pick-up verde oscura, como la de la víctima, pero el precio estaba fuera de su alcance. Jamie tenía una fascinación particular por este tipo de camioneta. A principios de ese mismo año, había ordenado una similar a la de Barbara Garber, pero no tenía el dinero para pagarla y por eso tuvo que cancelar el pedido. Sí, se la di. Sus amigos agregaron que el día anterior al homicidio, McMahon y Kaufman
se detuvieron para pedir prestada otra cosa. Ten cuidado. Una pistola calibre .22 semiautomática que, según él, utilizaría para dispararle a los gatos callejeros. El mismo tipo de arma fue utilizada en ambos homicidios. Los investigadores solicitaron a sus amistades que los llamaran de inmediato en caso de que el sospechoso se pusiera en contacto con ellos. Las autoridades descubrieron a través de varios amigos que el sospechoso de homicidio había estado abusando de metanfetamina. El agente especial del FBI, Scott French, estaba preocupado por el posible estado mental de McMahon, ya que la droga ilegal es un estimulante adictivo. Quienes abusan de la metanfetamina sufren de una variedad de efectos secundarios. Uno de ellos es que pueden permanecer despiertos por varios días. El segundo es la pérdida de apetito. Pero el que más preocupaba a la policía es que tienen el pensamiento distorsionado de forma significativa. Se vuelven cada vez más paranoicos y pueden irritarse con facilidad. Se realizó un despliegue enorme de búsqueda de los hermanastros y de la camioneta verde oscuro aún desaparecida. A las 5:30 de la mañana, las cámaras del vecindario revelaron que un auto... Los agentes y la policía también notificaron a las agencias de las fuerzas del orden en la prensa y televisión de todo el Medio Oeste. Órdenes judiciales por homicidio y por ser prófugos del Estado fueron emitidas en contra de McMahon y Kaufman. Al principio creíamos que había dejado el Estado y solo podíamos especular a dónde se dirigían. La mayoría de los investigadores creían con firmeza que lo más probable era que hubieran ido a México. Los investigadores volvieron a visitar las casas de los amigos y familiares de los padres al suponer que intentarían contactarlos. La exnovia de McMahon le permitió al FBI la intervención de su teléfono en caso de que McMahon llamara. Los agentes estarían listos para rastrear su ubicación. Mientras la búsqueda de McMahon y Kaufman continuaba, el grupo de la Fuerza de Tareas recibió una llamada. Dos padres de la zona reportaron que sus respectivas hijas adolescentes estaban desaparecidas. Nunca antes habían hecho... Las estudiantes de secundaria de 16 y 17 años no habían llegado a su casa desde la noche anterior. Eran mejores amigas y siempre estaban juntas. ¿Más recientes? Es la primera vez. Con dos asesinos sueltos, los padres temían por las vidas de ambas. No, nunca. Los investigadores descubrieron que McMahon y Kaufman habían estado de fiesta con unas jóvenes en un motel de Oskaloosa la noche anterior a la ola de crímenes. Muchas gracias. En el lugar, la recepcionista le dijo a los investigadores que las adolescentes habían pasado allí la noche, que permanecieron en la habitación durante la mañana de los crímenes. Sí, esas son las jóvenes. Seguro que son ellas. No hay duda. La empleada vio a McMahon y Kaufman en una camioneta verde más tarde ese mismo día. Dijo que las dos adolescentes se fueron con los hermanastros. Los investigadores emitieron otro boletín a nivel nacional anunciando que los fugitivos McMahon y Kaufman habían sido vistos por última vez mientras viajaban por Iowa con dos adolescentes. Nos preocupaba la seguridad de las dos jóvenes. Creía en aquel momento que si McMahon estaba dispuesto a matar a algún conocido, las jóvenes podían estar en grave peligro. Los investigadores respondieron a una información que recibieron por la línea directa. McMahon y Kaufman habían sido vistos en un remolque a varios kilómetros de distancia de sus respectivos hogares. Los investigadores no tenían forma de saber si aún estaban armados, drogados con metanfetamina o si las adolescentes seguían con ellos. Para no correr riesgos, ya que no sabíamos de su estado mental, recurrimos al equipo SWAT del FBI. Básicamente, rodeamos el remolque al que llegamos desde diferentes direcciones. Fuertemente armados, los agentes esperaban lo mejor, pero estaban preparados para lo peor. Le ordenaron a McMahon y Kaufman que salieran. No hubo respuesta. El equipo policial irrumpió, listo para utilizar la fuerza letal. ¡Quietos! ¡No se muevan!
En junio de 1997, el FBI y los investigadores de Iowa irrumpieron en un remolque en un campo remoto durante el segundo día de la búsqueda nacional de Jamie McMahon, de 22 años, y su hermanastro Chris Kaufman, de 18. Ambos eran sospechosos de 2 homicidios y del robo de $65,000 de un banco. Se creía que 2 adolescentes desaparecidas podrían estar con ellos. Despejado. Aquí no hay nada. Vamos. Los investigadores no encontraron rastro ni de los fugitivos ni de las jóvenes. Avistamientos de los hermanastros en la camioneta verde robada fueron reportados tan al sur como en Texas y tan al norte como en Minnesota. Con $65,000 en efectivo y 12 horas de ventaja, el agente especial de Iowa, Michael Berrier, se percató de que ambos podían estar en cualquier lugar. No fuimos capaces de llegar a tiempo a donde podían estar. Teníamos información de que podían haber ido a Minnesota, también de que podían estar con algunos amigos y parientes en Florida, pero en verdad no teníamos ninguna pista sólida de hacia dónde se dirigían. Hola. Hola, ¿qué tal? Es Jamie. Después de 7 días de búsqueda, el FBI recibió la llamada que tanto esperaban. Me están buscando por todas partes. Gracias al teléfono intervenido de la exnovia, los agentes estaban listos para cuando McMahon la llamara. Durante la llamada le preguntó si las autoridades tenían idea de quién había asesinado a la señora Gerber y a Aylan Schultz. Buscaba información. Intentaba saber qué teníamos y si había algún sospechoso en el caso. Y solo le dijo, ¿qué hiciste? ¿Y por qué te están buscando? Se dio cuenta de inmediato de que era un sospechoso, que sabíamos que estaba involucrado y entonces colgó. El agente llamó a su supervisor en el centro de comando del condado de Mahaska. El agente especial del FBI, Scott French, descubrió que McMahon había conversado lo suficiente como para rastrear la llamada. Bien, entendido. Al recibir la llamada de McMahon, inicié el proceso de localizar el número desde el cual había llamado. Pero en algún momento tuvimos un percance con la compañía telefónica que se encontraba fuera del área porque no pudieron determinar ni darnos el número sino hasta el día siguiente. Los agentes descubrieron que el supuesto asesino había llamado de un hotel en Kissimmee, Florida. El empleado reconoció las fotografías de los fugitivos y confirmó que las 2 adolescentes estaban con ellos. ¿Se registraron aquí? ¿Están en el hotel en este momento? ¿Quieren que lo compruebe? No, ya se fueron. Pero se acababan de ir. ¿Cuándo se fueron? ¿Tienes un minuto? Adelante. El retraso de la compañía telefónica le dio a McMahon y Kaufman tiempo para estar un paso adelante de las fuerzas del orden. Los perdimos. Así que ahora saben que estamos tras ellos. Sí, ya lo saben. Los agentes estaban preocupados porque ahora iba a ser mucho más difícil localizar a McMahon y a Kaufman, ahora que sabían que el FBI seguía su rastro. De acuerdo. Gracias. Y seguiré con esto. Bien. Bien. Aunque las autoridades habían perdido a McMahon y Kaufman en Florida, las 2 adolescentes que habían estado viajando con los fugitivos regresaron a casa de sus padres a salvo. Vengan por aquí, tomen asiento. Les traeré café. Los investigadores interrogaron a las jóvenes sobre el tiempo que estuvieron con McMahon y Kaufman. Las adolescentes confirmaron que se habían quedado con los 2 jóvenes en el motel de Oskaloosa la noche anterior a los crímenes. A la mañana siguiente, McMahon y Kaufman regresaron en una camioneta verde con mucho dinero en efectivo. McMahon, el mayor del grupo de 22 años, les ofreció un viaje gratis a Florida. Las adolescentes impresionadas aceptaron acompañarlos sin hacer muchas preguntas. Las jóvenes nos dijeron que no estaban al tanto de que hubiera habido un homicidio y que en verdad no sabían del robo al banco, pero que sí sucedió algo para que McMahon y Kaufman tuvieran tanto dinero.
Ellas les mencionaron a los investigadores que al salir de la ciudad se detuvieron en el río Des Moines. Uno de los hermanastros tiró un bolso al agua, pero nunca les dijeron qué había adentro. Después de esto, los 4 se dirigieron al sur hacia Florida. Durante la primera semana del viaje con McMahon y Kaufman, las jóvenes se sintieron como en unas vacaciones. Estaban divirtiéndose mucho, salían a comer fuera y visitaron varios parques de diversiones. Una de sus primeras paradas fue Branson, Missouri. Ahí los 4 se entretuvieron en los desfiles de carnaval. Las jóvenes comentaron que tomaron fotos por el camino. Llevaban consigo un par de cámaras Instamatic, las recuperamos y mandamos a revelar los rollos. Ahora teníamos fotografías de McMahon y Kaufman, y en una foto en particular estaba Chris sentado en la camioneta de Barbara Garber. Poco después del viaje a Disney World, las adolescentes dijeron que McMahon y Kaufman confesaron al final tanto los asesinatos como el robo al banco. Kaufman tiñó su pelo de rubio para despistar. Y bajo los efectos de la metanfetamina, los sujetos armados dijeron a las jóvenes que también las podían matar. No quiero ir con ustedes. Las jóvenes estaban asustadas y les dijeron a los fugitivos que querían regresar a sus casas. De acuerdo. McMahon les dio dinero para un taxi y los boletos de regreso a No Iowa. quiero que les digan a nadie sobre nosotros. Solo tómalo. Mencionaron a los investigadores que no tenían idea hacia dónde se dirigían los hermanastros. No nos dijeron para dónde iban, solo nos dieron dinero y se fueron. Los investigadores concluyeron que no estaban involucradas, puesto que habían permanecido en el motel de Okaloosa mientras los crímenes se llevaban a cabo. Liberaron a las adolescentes bajo la custodia de sus padres sin presentar acusaciones. En el río Des Moines, un oficial fuera de servicio encontró por casualidad un bolso en el agua. Lo abrió y descubrió que adentro había un par de pasamontañas y unos overoles de trabajo marrones. El oficial también encontró una billetera con una licencia de conducir. Contactó a la policía y les entregó la evidencia. La billetera y la licencia de conducir pertenecían a la víctima de homicidio, Aylan Schultz. La ropa coincidía con la que llevaban puesta los ladrones cuando huyeron con $65,000 en efectivo de un banco de Iowa. Jamie McMahon y Christopher Kaufman continuaban siendo los principales sospechosos y aún se encontraban en algún lugar armados y alertas. El 30 de junio de 1997, 19 días después de que empezaran la búsqueda de McMahon y Kaufman, entró una llamada al departamento del alguacil del condado de Escambia, en Florida. Un conductor de Pensacola quería hablar con la policía. Todos los que están involucrados en esto. Les dijo que mientras conducía por una autopista cercana se topó con una camioneta verde y que la noche anterior había visto en la televisión la búsqueda de McMahon y Kaufman. Esta parecía coincidir con la descripción del vehículo. Se acercó para mirar más de cerca y notó que el conductor era el sujeto que vio en la televisión. La pick-up también tenía matrículas de Iowa. El conductor se detuvo y llamó a la policía. El departamento del alguacil del condado de Escambia descubrió que la descripción del conductor coincidía con la camioneta que las autoridades de Iowa estaban buscando. Las autoridades de Iowa querían estar seguros de que no fuera otra pista falsa. Parecía una buena noticia, puesto que los presuntos asesinos habían sido vistos por última vez en Florida. Confirmaron el número de matrícula y enviaron fotografías de los hermanastros a los oficiales de Pensacola. Es el mismo sujeto en el que pienso. Los investigadores de Iowa advirtieron que se debían tomar todas las precauciones posibles,
porque consideraban a los fugitivos armados y peligrosos. Necesito instalar barricadas en las carreteras cerca Se de emitió una Pensacola. alerta de búsqueda urgente de la camioneta verde en las zonas de Pensacola. Los oficiales buscaban en las carreteras locales, centros comerciales y estacionamientos de moteles por cualquier indicio de los fugitivos o el vehículo robado. En el estacionamiento de un motel local, 2 oficiales vieron una camioneta pick-up verde. Los residentes de los moteles suelen estacionarse cerca de la entrada de la habitación, pero esta camioneta estaba oculta en la parte trasera próxima a la cerca. Se revisó tanto la matrícula de Iowa como su descripción. Era la camioneta de Iowa robada a la víctima asesinada. Las autoridades no tenían tiempo que perder si esperaban atrapar a los fugitivos antes de que escaparan de nuevo. En un motel de Pensacola, en Florida, las autoridades localizaron por fin el vehículo robado y conducido por Jamie McMahon y Christopher Kaufman, los hermanastros sospechosos de 2 homicidios y del robo a un banco en Iowa. Los oficiales del condado de Escambia necesitaban confirmar si los fugitivos armados se hospedaban ahí. Sí. La recepcionista del motel reconoció las fotos de McMahon y Kaufman, pero agregó que había un tercer sujeto con ellos. Les dio a los oficiales el número de la habitación. La policía le dijo que el motel tenía que ser evacuado. Voy con usted. Con el temor de que los hermanastros pudiesen tener un rehén, los oficiales llamaron a un equipo de negociadores. Sabemos que ya asesinaron a 2. El sargento de la oficina del alguacil del condado de Escambia, Jerry Cox, estaba al mando. Sabíamos que estaban armados, que eran sospechosos de homicidio y que eran asaltantes de banco. Por eso tuvimos que llamar a nuestro equipo SWAT. Los negociadores ya habían recibido la llamada y habían respondido al motel. El motel fue evacuado. El equipo negociador de rehenes estableció un centro de emergencia cercano. El equipo SWAT tomó posición cerca de la habitación de McMahon y Kaufman. Ubicaron francotiradores en el techo de enfrente. Nadie conocía la situación del tercer sujeto o su relación con los hermanastros. No había forma de saber si todavía estaban adentro. Un negociador aseguró una línea e intentó contactarlos por teléfono. La línea. Sí. Por favor. Por el tono de voz, el negociador creía que podía ser el rehén. Cuando hicimos contacto con la habitación, la primera persona con quien hablé era el mismísimo rehén. Me dio un nombre falso e intenté hablar con él, a sabiendas de que ese no era su nombre real. Trataba de averiguar cuál era su situación, en qué condición física estaba y cuál era la situación en la habitación. El sujeto dijo que acababa de conocer a los fugitivos al pedir un aventón y se quedó festejando con ellos. Los hermanastros se habían mantenido despiertos casi 4 días por los efectos de la metanfetamina y estaban a punto de colapsar. El supuesto rehén ya se había enterado de que eran sospechosos de homicidio y que aún estaban armados. Estaba completamente asustado, fuera de control. No hallaba qué hacer y entendía que estarían dispuestos a acabar con varias vidas. Ya le habían mencionado que no saldrían vivos de allí. En consecuencia, tenían temor de realizar cualquier movimiento porque no sabía de lo que eran capaces de hacerle. ¿Bobby? El negociador intentaba convencerlo de que abandonara la habitación, de que el equipo de rescate estaría en la puerta esperándolo cuando saliera. Mientras el sujeto decidía qué hacer, McMahon se despertó. ¿Están despiertos? Uno de ellos se está levantando. ¿Tienen algún arma en la mano? ¿Qué Es está la policía, sucediendo? ustedes ¿Con quién hablas? tienen que dejarme salir de aquí. ¿Qué? ¿La policía? Una de mis mayores preocupaciones era el hecho de que ambos eran consumidores de droga y que habían estado de fiesta varios días. Al momento de negociar con personas que se encuentran bajo la influencia de las drogas o del alcohol,
Una de las cosas que hay que tener en cuenta es la forma como esos químicos pueden alterar sus reacciones. Debido al excesivo consumo de drogas, se hizo evidente para el negociador que los fugitivos no estaban pensando con claridad, si es que tenían alguna. Oye, cálmate. ¿Para qué estás hablando con Su la primera policía? preocupación era sacar al tercer sujeto de forma segura, sin más derramamiento de sangre. Las autoridades estaban al tanto de que la situación podía tornarse violenta con rapidez. En mi opinión, lo más importante era el hecho de que ya habían matado a dos y esos dos homicidios, con base en información que tenía, habían sido asesinatos a sangre fría sin que hubieran pensado en las posibles consecuencias, así que podría volver a hacerlo con facilidad. ¡Cállate! ¡Cálmate tú! ¡Cálmate! ¡Solo siéntate! No, baja eso, amigo. Aléjala de aquí. ¿Con quién hablo? Los francotiradores estaban listos. Queremos que sepan que están rodeados. El negociador intentó convencerlos de que dejaran salir al rehén de la habitación antes de que alguien más muriera. No deberías haber hecho eso. ¿Qué es lo que quieres? No es sobre nosotros. De ninguna manera. Estoy ¿Solo fuera. te vas a ir y ya? No deberías haber hecho eso, hermano. No hay otra forma. Está bien, eres basura. Van a dejar ir al rehén. Chris, hermano, déjalo ir. Después de 2 horas, los sujetos armados al fin le permitieron salir ileso. Camina hacia mí, ven hacia mí. Entendido, lo estamos viendo. Los miembros del equipo SWAT alejaron al rehén de la línea de fuego y lo ubicaron donde los negociadores continuaban trabajando. El rehén mencionó que había conocido a los fugitivos en Nueva Orleans y que había estado con ellos durante varios días. Comentó que tenían gran cantidad de drogas y de efectivo en la habitación. Un par de días. Hasta donde sabía, solo tenían una pistola. Con 2 fugitivos armados encerrados aún en la habitación, una salida pacífica parecía poco probable. En junio de 1997, los negociadores de rehenes y el equipo SWAT rodearon un motel en Pensacola, Florida, donde un par de fugitivos armados, buscados por 2 asesinatos y un robo a un banco, permanecían encerrados dentro de la habitación con gran cantidad de drogas. El sargento Jerry Cox, de la oficina del alguacil del condado de Escambia, era el negociador principal. La parte más difícil de la negociación para mí era intentar superar el estado emocional en el que se encontraban ambos por el abuso de droga como resultado de haber permanecido despiertos tanto tiempo. Y a pesar de todo esto, tratar de encaminarlos hacia una solución pacífica. Habló un momento con Christopher Kaufman, de 18 años. Soy Chris, y los voy a matar a todos. El joven fugitivo sabía que estaba rodeado por la policía. El sargento Cox intentó convencerlo de que lo más sensato sería salir desarmado. Pero una de las cosas que pude entender de Kaufman era que estaba cansado, que estaba mental y físicamente exhausto como para tomar cualquier decisión. Agotado, Kaufman le pasó el teléfono a su hermanastro de 22 años, Jamie McMahon. ¿Hola? ¿Qué? El negociador notó que McMahon parecía más coherente y maduro que su hermano menor, y utilizó esto como un gancho para separarlos a los dos. Así que le dije, es evidente que eres quien dirige la situación allá adentro. Necesito que estés al mando y que hagas algo por mí. Y él me dijo, ¿y qué será eso? Lo que necesito que hagas es que cuides a tu hermano. Necesito que lo saques de allí. Oye, solo vete. La estrategia funcionó. Yo comencé esto, déjame terminarlo. Ya lo tengo en la mira. Chris, hermano, solo quiero que te vayas. McMahon no quería que su hermano sufriera las consecuencias que iba a enfrentar si permanecía en la habitación. Las manos en la cabeza. Arriba las manos. Manos arriba. Los miembros del equipo SWAT tenían a Christopher Kaufman. Ahora solo quedaba su hermanastro, McMahon, quien se debatía entre la indecisión y la desesperación. Sabía que sus opciones eran limitadas. El joven de 22 años comenzó a sopesar entre una vida en prisión y el suicidio. Escuché lo que para mí sonaba como alguien que cargaba un arma. Era una pistola automática.
Por eso oí como si hubieran deslizado la corredera hacia atrás y colocado las balas en la cámara para dispararla. Esto me preocupó mucho. Pasé la información al comando y a nuestro equipo SWAT. McMahon parecía perturbado. No quería pasar el resto de su vida tras las rejas. Vamos, hermano. Confundido y desesperado, se comunicó con el negociador en busca de asesoría. Y lo que parecía funcionar mejor era recordarle todo el tiempo que mientras estuviera vivo tendría alguna esperanza, una oportunidad, que una vez muerto no existiría posibilidad alguna y que en Iowa no había pena de muerte, que contaba con muchos años por delante para resolver esto. McMahon cedió a la presión del negociador. ¡Las manos en la cabeza! ¡Arriba las manos! 4 horas después de que todo comenzó, el último fugitivo dejó la habitación desarmado según las indicaciones. El negociador fue capaz de dominar la situación sin que nadie resultara herido o muerto. Los agentes entraron y revisaron la habitación del motel. Recuperaron $29,000 en efectivo de los $65,000 que habían sido robados. También encontraron la pistola semiautomática. En cada mesa había botellas vacías de cerveza, marihuana y metanfetamina en polvo. Poco después, el análisis balístico confirmaría que la calibre .22 fue el arma utilizada para asesinar a ambas mujeres en Iowa. Las autoridades interrogaron a los hermanastros por separado. ¿Cometiste los 2 homicidios por lo que nos contó tu hermano? No, solo uno de ellos. Kaufman dijo a los investigadores que la idea de robar el banco fue de su hermanastro y que para realizar el robo necesitarían un auto. McMahon ya había visto la camioneta de la primera víctima, la misma que al principio quería utilizar como vehículo de escape. ¿Le importaría si utilizo su teléfono? Como la señora Gerber conocía a McMahon, dejó que los hermanastros entraran a su casa. Deje el teléfono y póngalo en la mesa. Miren, tengo dinero en la casa. ¡Cállese, señora! ¡Siéntese aquí! ¡Siéntese! ¡Solo siéntese! Una vez adentro, Kaufman afirmó que su hermanastro lo instigó para que la matara. ¡Solo hazlo! Quería a la señora Gerber muerta para que no reportara la desaparición de la camioneta. Kaufman dijo que le disparó a Barbara Gerber 2 veces y luego otras 2 para asegurarse de que estuviera muerta. Como a McMahon le gustaba tanto la camioneta, quería quedársela y robar otra más para el asalto. Decidió intentar robarla de una amiga suya, Aylan Schultz. Hola, ¿eres tú? ¿Cómo estás? ¿Recuerdas a mi hermano Chris, cierto? Hola, Chris, qué bien. Nos quedamos sin combustible, así que ¿nos podrías prestar algo de dinero? Seguro no hay problema, pase. Muy bien, gracias. Al igual que la señora Gerber, la segunda víctima dejó entrar a McMahon y Kaufman. Ambos le dijeron que necesitaban dinero para el combustible. Ella les prestó $5. ¿Por ahora? Gracias. Cuando se agachó para poner algo de música, Kaufman dijo a los investigadores que su hermanastro le disparó en la parte de atrás de la cabeza. Para asegurarse de que estuviera muerta, McMahon le disparó de nuevo entre los ojos. Los hermanastros tomaron tanto las llaves de Schultz como su billetera. Durante las 3 semanas siguientes, ambos gastaron $36,000 en hoteles, prostitutas y drogas antes de que fueran atrapados en Pensacola, Florida. Aunque Iowa no tiene pena de muerte, Jamie McMahon, de 22 años, y Christopher Kaufman, de 18, enfrentaban la pena de muerte federal por 2 robos de vehículos que acabaron en homicidio. También enfrentaban otro delito federal por robo a un banco. Para evadir la sentencia de muerte, los hermanastros se declararon culpables de todos los cargos federales y estatales. Sus condenas dejaron muchas preguntas sin respuestas para la gente de Iowa y para el oficial de policía del condado de Mahaska, Paul DeGeest. Estos 2 jóvenes eran tan comunes y corrientes como los del vecino de al lado. No puedo entender cómo pudieron hacer algo así solo para conseguir una camioneta, irse de vacaciones, impresionar a un par de chicas. Es una locura. Nunca hubiera adivinado que estos 2 jóvenes harían esto conociendo a sus padres y sus orígenes. Quiero decir que no tiene ningún sentido. Jamie McMahon cumple condena por el resto de su vida en Leavenworth, Kansas. Christopher Kaufman
cumple condena en confinamiento solitario en la rigurosa prisión federal Supermax en Florencia, Colorado.